Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan todos y todas? Espero que bien y descansando en la feria judicial. Ya nos quedan poquitos días. Así que bueno, les agradezco su participación en nuestra masterclass de hoy, Contenido de la herencia, a cargo de María Florencia Grifa. Les cuento un poco su CV. Es abogada litigante, egresada de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en Derecho Sucesorio de la Facultad de Derecho de Rosario, docente estable de la carrera de especialización en Derecho Sucesorio, también por la Universidad Nacional de Rosario, docente de grado de Derecho de las Sucesiones y Derecho de las Familias de la misma facultad, y doctoranda en Derecho también por la misma universidad. Bueno, antes de darle la palabra a Florencia y saludarla, les cuento que al- la idea es brindar toda la exposición y al final de la misma brindamos un espacio de preguntas mediante el chat. Si alguien necesita hacerla hablada, que me avise, y yo que levante la mano mediante el botón de acá de Zoom, y yo le habilito el audio. También estamos en Facebook Live, así que bueno, los que nos están viendo en esa plataforma, primero saludarlos. Y también si tienen alguna pregunta, que comenten la publicación y yo se la paso a Florencia por acá. Bueno, ahora sí, hola Flor, ¿qué tal? ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Muy Bueno, bien. buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por participar. Sobre todo que estamos en feria, no nos habíamos dado cuenta cuando pusimos la fecha, entonces entramos como en pánico, pero bueno, ya estaba programada y había muchos inscriptos, así que bueno, les agradezco. Como siempre, darles la tranquilidad que el material yo siempre lo entrego. Como suelo dar demasiado por ahí contenido y las exposiciones no duran mucho tiempo, mi idea es profundizar lo más que pueda sobre estos temas, y después el material les voy a compartir el enlace de Genially para que lo tengan, y los fallos y textos que haya expuesto a texto completo también se los vamos a dar. Y como ustedes sabrán, ya ha salido la publicidad de la revista de Derecho Sucesorio Actual, que va a salir con Microjuris en el mes de septiembre de este año, así que invitarlos a todos aquellos que quieran participar con fallos, notas a fallo, artículos de doctrina, con más que nada la mirada actuales y el derecho sucesorio, que no lo tenemos contemplado, en mi opinión por lo menos, porque sigue el derecho sucesorio actual protegiendo sobre todo a la familia matrimonial tradicional. Bueno, están invitados a hacerlos enviando sus artículos, ¿sí? Hechas estas invitaciones, voy a empezar a compartirles. Denme. Este Genially, espero. Lo voy a poner así queda bien prolijo. Bueno, ¿qué vamos a tratar hoy? Contenido de la herencia, es decir, qué derechos y qué obligaciones se extinguen, cuáles son los derechos, mejor dicho, y las obligaciones que se extinguen con la muerte, y cuáles se transmiten a los herederos de este causante o hombre o mujer. Y vamos a ver acá los temas que vamos a abordar, qué ocurre con los derechos patrimoniales, con las deudas de la sucesión, derechos personalísimos, propiedad intelectual, activos intangibles, derechos extrapatrimoniales, qué derechos se ejercen iure propio y cuáles se ejercen a título hereditario, y los requisitos para poder ejercer unos y otros derechos, la transmisión de los contratos o la intransmisibilidad en algunos supuestos, y en particular vamos a hacer referencia al contrato de locación, los derechos reales y aquellos derechos que nacen con ocasión de la muerte de una persona, pero se ejercen a título propio si están desvinculados de la transmisión mortis causa, y ya vamos a ver las condiciones, cuáles son estos derechos y las condiciones para poder, los requisitos para poder acceder a ellos. En primer lugar, hacer una aclaración, es decir, ponemos herencia versus patrimonio. ¿Por qué? Porque no todo lo que formaba parte del patrimonio del causante se va a transmitir mortis causa, ¿sí? Tenemos el artículo 2277 que dice que la herencia comprende todos los derechos y obligaciones del causante que no se extinguen por su fallecimiento.
¿sí? Y fíjense, les reitero acá el artículo 2280 que dice situación de los herederos, es decir, desde la muerte del causante, los herederos tienen todos los derechos y acciones de aquel de manera indivisa, con excepción de los que no son transmisibles por sucesión y continúan en la posesión de lo que el causante era poseedor. Ahora, ¿qué ocurre? Y esto ya lo he tratado en otras charlas, específicamente cuando hablamos de aceptación y renuncia de la herencia. ¿Qué sentido tendría la aceptación o la renuncia si yo ya tengo todos los derechos, los adquiero desde el momento de la muerte del causante? Bueno, acá tenemos que hacer una aclaración justamente con el derecho de adopción, es decir, todo heredero puede aceptar la herencia que le es deferida o renunciarla, ¿sí? Derecho de adopción, que el plazo que prevé el Código Civil y Comercial es de 10 años desde producida la muerte del causante. Entonces yo, ejercido ese derecho de adopción, acepto la herencia, por ejemplo, mediante un acto de aceptación expreso o tácita, y este efecto, de esta manera, consolido mi carácter de heredera con efecto retroactivo al tiempo de la muerte del causante. Lo mismo si decido renunciar a la herencia, ¿sí? Esa renuncia va a tener efecto retroactivo y voy a quedar como una extraña a la sucesión desde el momento del fallecimiento del causante, ¿sí? Principio general en cuanto entonces a la transmisión de los derechos, transmisión de todos los derechos y obligaciones de contenido patrimonial, ¿sí? Vamos a ver, derechos y obligaciones que se transmiten a los herederos, que la regla es que son los patrimoniales, y se ejercen iure hereditatis, derechos y obligaciones que se extinguen con la muerte de la persona, y otros derechos que nacen en ocasión de la muerte de una persona, pero no forman parte del contenido de la herencia. Yo los ejerzo a título propio, y vamos a ver ahora qué es lo que voy a tener que acreditar para poder ejercer ese derecho en tal caso, ¿sí? Analicemos entonces algunos supuestos de derechos transmisibles mortis causa. ¿Qué hace el código? El código delimita genéricamente qué es lo que se transmite, pero no enumera cuáles son los derechos u obligaciones que se extinguen por la muerte de una persona, ¿sí? Entonces hay que entrar a analizar cada uno de los supuestos en particular. Los que vamos a ver son las deudas de la sucesión, qué ocurre con los derechos personalísimos, con la propiedad intelectual, con los activos intangibles. No soy especialista en estos temas, pero necesariamente tengo que hablar de criptoactivos o criptomonedas. ¿Qué pasa? ¿Las tengo que denunciar? ¿No las tengo que denunciar? ¿Qué pasa si no tenían las claves los herederos? ¿Si van a poder acceder a esos activos o no? Acciones filiatorias, cargos personales, contratos, como les dije en particular, vamos a referirnos al contrato de locación, derechos reales, en particular también los derechos sobre los sepulcros. En primer lugar, las deudas de la sucesión. Esto ya hemos tenido otra charla que hablamos de responsabilidad de herederos y legatarios. Aquí mínimamente decirles que las obligaciones contraídas por la persona durante su vida se transmiten a sus herederos como regla, ¿sí? En principio estos herederos, ¿cómo van a responder? Por las deudas del causante responden con los bienes que reciben, es decir, una responsabilidad intravires cum viribus, con los bienes, o con su valor, y ahí pasa a ser pro viribus hereditatis, en caso de que estos bienes hayan sido enajenados, ¿sí? La acción, ¿dónde la voy a entablar? Debe entablarse o continuarse ante el juez de la sucesión por fuero de atracción. Ahora, ¿tiene alguna implicancia para el acreedor el plazo que establece el artículo 2340? De ninguna manera, ¿sí? Ese plazo que establece que es de 30 días para que se presenten, bueno, en realidad yo ya lo he escrito en alguna pregunta frecuente, este plazo está establecido para los jueces o las juezas. Ellos no pueden dictar la sentencia de declaratoria de herederos hasta tanto no haya vencido ese plazo que prevé el 2340, pero de ninguna manera implica que el acreedor está obligado a presentarse a cobrar su acreencia en el sucesorio dentro de ese plazo, ¿sí? Él estará a la vigencia de su crédito, del plazo de prescripción que tenga su crédito, pero sí tiene que ser un acreedor diligente. ¿Por qué? Justamente por la forma de responder del heredero. Acá no tenemos un procedimiento, una verificación de créditos como hay en materia concursal, sino que se paga a medida que se va presentando, ¿sí? Y si lo hacen simultáneamente, ahí sí se va a tener en cuenta el privilegio que ese acreedor tenga.
pero tengan en cuenta esa aclaración con relación al 2340. Ahora, algunas cuestiones particulares que les voy a transmitir mi opinión y mis cuestionamientos al respecto. ¿Qué ocurre con el artículo? Espérenme que acá abajo, 554 del Código Civil y Comercial. ¿Qué es lo que dice? Cesa la obligación alimentaria por la muerte del obligado o del alimentado. Fíjense aquí que se considera justamente como es intuito personae, esta obligación alimentaria se extingue, pero fíjense, en mi opinión, la gravedad de la situación. No solo por la muerte del beneficiario de esos alimentos, que ni duda que allí estamos ante una obligación intuito personae, o sea, soy yo la que estoy percibiendo, o un niño menor de edad que está percibiendo los alimentos, si fallece, se extingue esa obligación. Pero en mi opinión particular, no se entiende por qué se extingue esa obligación cuando el que muere es el obligado alimentario. Ni duda que aquellos alimentos que hubieran estado devengados y no percibidos, fallece el beneficiario de esos alimentos y esos alimentos integran el contenido de la herencia, ¿sí? Lo devengado y lo no percibido. Ahora yo me estoy refiriendo a los alimentos a futuro. ¿Qué es lo que pasa? El código prevé una excepción, en el único supuesto que la prevé, porque obviamente consideró que en este caso particular era muy grave. Fíjense que son los alimentos para el cónyuge enfermo. Recuerden ustedes que los alimentos con posterioridad al divorcio son excepcionales. Fíjense que el artículo 432 dice: los cónyuges se deben alimentos entre sí durante la vida en común y la separación de hecho, y con posterioridad al divorcio, la prestación alimentaria solo se debe en los supuestos previstos en este código o por convención de las partes. El 434, ¿qué es lo que dice? Las prestaciones alimentarias pueden fijarse aún después del divorcio en favor de quien padece una enfermedad grave preexistente al divorcio que le impedía autosustentarse, y ahí sí prevé expresamente el código, dice: si el alimentante fallece, la obligación se transmite a los herederos. Pero es la única excepción. Ahora yo me pregunto, si en lugar de un cónyuge enfermo que percibía alimentos con posterioridad al divorcio, yo me encuentro con una persona o un niño o una persona menor de edad con discapacidad que está percibiendo los alimentos y se muere el obligado alimentario, ¿yo no podría solicitar judicialmente, teniendo en cuenta este supuesto de excepción y la interpretación de la norma conforme los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, que se interprete justamente esta norma de acuerdo a la normativa superior? ¿Sí? Cuando estoy resguardando un derecho humano fundamental. Yo creo que en la práctica esta norma tan así tajante, no tengo dudas, vuelvo a repetir, de que muere la persona beneficiaria de esos alimentos y ahí sí hay inherencia personal. Ahora, en mi humilde opinión, cuando muere el obligado alimentario, esto debería ser como el resto de las obligaciones transmisibles mortis causa. Yo puedo exigir esa deuda como deuda del causante ante el juez de la sucesión, ¿sí? Porque obviamente yo no puedo trasladar, no, pero total va a cobrar la herencia. La herencia, ustedes saben que muchas veces están años en estado de indivisión y la necesidad alimentaria es urgente, es un derecho humano fundamental, es ahora que hay que satisfacer. Entonces ya les dejo planteada esta duda. El código prevé solamente esta excepción del 434. En mi opinión, habrá que analizar el caso particular y en su caso establecer las defensas y la aplicación del título preliminar para que esta norma se interprete adecuadamente. ¿Qué es lo que ocurre con la compensación económica? Fíjense que el código, ¿qué es lo que dice en cuanto a la posibilidad de solicitarlas en las uniones convivenciales? Lo establece el 524. Si estaba pactada esa compensación económica en un pacto celebrado en la unión convivencial, se transmite a los herederos. Porque ¿qué ocurre? Aquí la causa fuente, ¿cuál es? El contrato, ¿sí? Yo no tengo que probar los requisitos que me exige el código para solicitar la compensación, porque ahí surge del contrato. Entonces, se transmite. Si no estaba pactada, el conviviente superstite, ¿qué puede hacer? Solicitarla ante el juez de la sucesión, por fuero de atracción, dentro del plazo de caducidad de 6 meses que establece el código, que ya hay discusiones respecto de lo limitado que es este plazo en determinados supuestos, ¿sí? Y si muere él o la beneficiaria de la compensación que ha sido otorgada judicialmente, donde allí para que se me otorgue justamente tengo que acreditar estar en las condiciones
que exige el código para poder solicitar la compensación económica, obviamente muere el beneficiario de esa compensación económica y se extingue ese derecho, ¿sí? Y ahí les traigo un fallo que después se los voy a dejar a texto completo. ¿Qué es lo que ocurre con el matrimonio? El 441 van a ver que solo prevé la posibilidad de solicitar la compensación económica cuando la ruptura es por divorcio. No contempla en el caso de que la disolución de la sociedad conyugal se haya producido por la muerte. Comparto en este caso con cierta doctrina que interpreta que justamente por el principio de igualdad de las familias, más allá de que no voy a entrar ahora a todas las reglas de cuándo hereda el cónyuge o no, dependiendo si había régimen de comunidad o de separación de bienes y demás, pero bueno, si atendemos a la regla de la solidaridad familiar y el principio de igualdad de las familias, en mi opinión también, en esto también lo he escuchado en favor al doctor Ferrer, entiendo que también se podría solicitar la compensación económica en el caso de que la disolución de la sociedad conyugal se haya ocasionado por la muerte de uno de los cónyuges, ¿sí? Esos planteos entonces se los dejo ahí para fundar en su caso algún caso particular que tenga. ¿Qué ocurre con los derechos personalísimos? El artículo 51 establece justamente la inviolabilidad de la persona humana y el 52 las afectaciones a la dignidad, ¿sí? El derecho a la imagen, el artículo 53 dice, para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona, de cualquier modo que se haga, es necesario su consentimiento. En caso de personas fallecidas, pueden prestar el consentimiento sus herederos o el designado por el causante en una disposición de última voluntad, y si hay desacuerdo entre herederos de un mismo grado, resuelve el juez, pasados 20 años desde la muerte, la reproducción, que no sea ofensiva, es libre. ¿Alguna aclaración con relación a esto? En rigor, si hay desacuerdo entre los herederos de un mismo grado, en realidad acá no puedo necesariamente hablar de grado, porque si estoy en el marco de una sucesión testamentaria no va a haber grado, y puede ser también que en una sucesión concurran, por ejemplo, hijos del causante con sobrinos que han entrado por derecho de representación del padre fallecido y también no voy a tener los mismos grados. Entonces esto es los herederos en general los que tienen que prestar esa conformidad, ¿sí? Sin limitación a ningún tipo de grado. La propiedad intelectual, ley 11.723, artículo 5, sobre las obras corresponde a los autores durante su vida y a sus herederos hasta 70 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente al de la muerte del autor, ¿sí? Un tema importante abordar, como les mencionaba antes, es el de la llamada herencia digital, es decir, cuando el contenido de la herencia está compuesto por activos intangibles, contenidos en redes sociales y demás. Los contenidos en redes sociales son un activo del acervo digital transmisible, mortis causa, por ejemplo, imágenes, videos, dibujos, obras, trabajos académicos, creados y alojados por una persona en las redes sociales, ¿sí? Las redes sociales, ahí cito algunas, son plataformas digitales que permiten compartir contenido y si bien el usuario cede a la red social ciertos derechos de uso sobre aquellos, conforme surge de sus políticas comunitarias, que casi nunca leemos, lamentablemente, la realidad es que, fallecido un usuario, esos contenidos pasan en propiedad a sus herederos. Dependerá del usuario, obviamente, y del contexto, el valor económico del contenido digital que vaya a estar sujeto a sucesión, ¿sí? Y aunque el contenido de un perfil en redes no posea un valor económico tangible, sí puede reconocer un valor moral o espiritual que también habilite a los herederos a requerir o la eliminación o la transformación en un perfil conmemorativo, ¿sí? Esto lo permite, por ejemplo, Facebook, ¿sí?
Y ahora vamos a entrar en algunos términos que tuve que ponerme a leer. Les vuelvo a aclarar, no soy experta en estos temas, pero necesariamente hablando de contenido de la herencia, tenemos que empezar a abordarlos, ¿sí? Los activos intangibles. En cuanto a la titularidad de los derechos, me tengo que remitir al artículo 15, ¿sí? Las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio, conforme con lo que se establece en este código, y el artículo 16, que diferencia bienes y cosas, los derechos referidos en el primer párrafo del artículo 15 pueden recaer sobre bienes susceptibles de valor económico. Ni duda que los criptoactivos, las criptomonedas en general, o los activos intangibles son bienes transmisibles, tanto en cuanto se pueda acreditar la titularidad de la persona sobre esos bienes, son transmisibles mortis causa. Son un activo financiero intangible representado por cantidades de la unidad bajo una determinada denominación, susceptibles de ser convertidos en dinero físico de curso legal mediante su transformación en el equivalente de la moneda respectiva conforme los valores de compra y venta del mercado, ¿sí? Acá algunas cuestiones. Diferenciar lo que es una billetera virtual, una wallet, ¿sí? Billetera donde se almacenan, no se intercambian, sino que solo se almacenan, como una billetera física, nada más que virtual, que ya muchos la deben conocer porque las utilizamos diariamente. Ya hoy el utilizar el billete papel es más esporádico. Billetera entonces donde se almacenan las criptomonedas. ¿Qué es el exchange? Es una plataforma justamente de intercambio que permite comprar y vender criptomonedas. A través de los exchanges también se puede intercambiar dinero fiat, que es el dinero de curso legal, o divisas, ¿sí? En Argentina tenemos pesos, sino divisas, euro, dólares y demás, por criptos o al revés, y lógicamente por este servicio se cobra una comisión, y el broker, que es una plataforma que posee criptomonedas y las vende, este sí tiene como un stock de criptomonedas propias, que las vende al precio y con las comisiones que considera, ¿sí? Para establecer los puntos en común entre el exchange y el broker, es que ambos son intermediarios en el proceso de compra-venta, y en el caso, en este supuesto del broker, que el usuario quiera venderle al broker sus criptomonedas, será este quien fijará el precio que esté dispuesto a pagar por ellas. Esto como unos conceptos bastante genéricos como para situarlos en tema, ¿no? Otras cuestiones son diferenciar las criptomonedas, los tokens y los tokens no fungibles, ¿sí? Que son las que circulan hoy en día. Bueno, las criptomonedas son activos de carácter digital, equivalentes al dinero, no son dinero, pero únicamente existen en línea, ¿sí? Los tokens son parte de estas criptomonedas, pero pueden representar otra cosa, ¿sí? Generalmente es una cadena alfanumérica, es la tecnología blockchain, que puede ser una clave pública o privada, describe elementos similares a las monedas que dan derecho a poseer una cantidad determinada de bienes o servicios creado por el distribuidor de esos bienes o servicios. Por lo tanto, un token puede representar una moneda, una propiedad, una acción, un activo financiero, puede ser cualquier otra cosa, el token, cualquier otra cosa del mundo real o tangible, ¿sí? ¿Y qué ocurre con los NFT, que es la sigla en inglés de token no fungible? Es decir, no lo puedo intercambiar por otra cosa. Se refiere a un activo digital que no podrá consumirse ni sustituirse. Se registran mediante un contrato inteligente que les asigna un número único, lo que proporciona tranquilidad a su propietario frente a posibles réplicas, y este registro contiene los datos del propietario y del creador, lo que permite preservar los derechos de autor. En conclusión, un token no fungible puede ser una imagen, un gráfico, un video, música o cualquier otro contenido de carácter digital sobre el que alguien quiera tener ese derecho de posesión, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre, y por eso les pongo esta cara de asombro. ¿Cómo disponen los herederos de estos activos? Bueno, para disponer de criptomonedas, si están alojadas en una billetera electrónica, ¿sí? O wallet descentralizada, ¿sí? Que se llama hot wallet, los herederos deberán contar con la clave privada, que generalmente se llama contraseña,
creada por el fallecido que les permita el acceso a esas tenencias, ¿sí? Y si están guardadas, en una billetera fría, esto es, en un dispositivo de almacenamiento personal, la clave privada también deberá ser conocida por los herederos para acceder y transferir estos activos digitales. Entonces yo la otra vez dando otro curso decía esto, bueno, hoy no tenemos la desheredación en nuestro código, independientemente cómo se comporte mi hijo, él va a recibir la legítima hereditaria, yo no lo puedo desheredar como establecía Bell, estoy obligada. Bueno, les presento aquí la desheredación de hecho, ¿sí? Traslado todo mi patrimonio tangible a criptoactivos, conservo las claves, no se las transmito a nadie, y de esa forma burlo nuevamente la legítima hereditaria o desheredo, si no puedo hacerlo, no me lo permite la ley, a través del traspaso y la no transmisión a mis futuros legitimarios de las claves para acceder a ese activo intangible, ¿sí? Espérenme que me faltó algo más aquí. La última opción es que si los activos, esta es la más segura, podríamos decir, si los activos digitales se encuentran depositados en un exchange, plataforma que presta servicios de custodia, como decíamos antes, e intercambio de criptomonedas, que desde el año 2019 están obligados a informar a FIP sobre las operaciones y los datos de los usuarios, se podrán obtener mediante una orden judicial o la actuación del albacea las claves de acceso a la fortuna digital, ya que el titular de los tokens ha otorgado a esa plataforma el control de sus llaves privadas, ¿sí? Pero si no estamos en este supuesto, sí o sí, o la persona, ¿qué es lo que dicen los autores al respecto? Bueno, hay que tomar alguna medida. ¿Qué hago? Guardo esa clave en una caja de seguridad en un banco, ahora están creándose cajas de seguridad específicas para estas cuestiones, en una caja de seguridad con la clave para que el día que se produzca el fallecimiento puedan acceder a los activos intangibles. Bueno, sería una posibilidad, hay que ver cómo termina regulándose toda esta cuestión. Si es que hay posibilidad en un punto de regular, ¿no? Todo esto, porque es como que el derecho va a llegar siempre tarde, lamentablemente, a los avances de la tecnología. Derechos extrapatrimoniales. ¿Qué ocurre con los derechos extrapatrimoniales? No se transmiten mortis causa, pero sí resultan transmisibles las consecuencias patrimoniales que derivan de una lesión a esos derechos, ¿sí? Responsabilidad ante la muerte de una persona, vamos a analizar acciones civiles, acciones penales, derechos que se ejercen o se reclaman iure hereditatis y los que se ejercen iure propio. En primer lugar, esto que es muy importante y en la práctica se sigue confundiendo lamentablemente. El derecho que se ejerce iure hereditatis, ¿qué significa? Que se transmite vía hereditaria y por lo tanto yo para acceder como heredera a ejercer ese derecho, ¿sí? Debo acreditar el carácter de heredero, ¿sí? Para ejercerlo debo acreditar el carácter de heredero intestato o testamentario. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Correlacionar esto con la investidura, lo que en Vélez se llamaba posesión hereditaria, que se quitó porque era una confusión con la posesión de los derechos reales. Bueno, hoy el código habla de la investidura de los herederos. Algunos la tienen de pleno derecho, ascendientes, descendientes y cónyuge, no necesitan que nadie los declare herederos para ejercer los derechos transmisibles mortis causa, ¿sí? Solo para transferir bienes registrables van a necesitar la sentencia declaratoria de herederos, y los que requieren investidura judicial, herederos legítimos, colaterales y los testamentarios. Ahí sí, para ejercer cualquier derecho vía hereditaria, no les basta acreditar que eran hermanos del causante, ¿sí? Con la partida de defunción y la partida de nacimiento de uno y otro, sino que sí o sí tienen que recurrir al juez a que los declare herederos con la declaratoria y después poder ejercer sus derechos. Ahora, el derecho que se ejerce iure propio, ¿qué pasa? Si se ejerce justamente a título propio, quien acciona debe acreditar su carácter de legitimado activo conforme la norma que resulte de aplicación, que ya vamos a ver algunos de los supuestos. Por ejemplo, pensión, seguro de vida, ¿sí? La indemnización
que ya vamos a ver del 248 del Código la regulación laboral. El derecho real de habitación del cónyuge supérstite, el derecho real de habitación del conviviente supérstite. Son todos derechos que se ejercen a título propio. Prueba, partida de defunción, delo la causante, partida expedida por el registro que acredite el vínculo, o la inscripción de la unión convivencial, si el derecho lo va a ejercer el conviviente y tenía la unión inscripta, y cualquier amplitud probatoria para acreditar que estoy en las condiciones que requiere la norma para ejercer ese derecho a título propio, ¿sí? Acciones penales, legitimación activa, el 73 del Código Penal dice, son acciones privadas las que nacen de los siguientes delitos, calumnias e injurias. La acción por calumnia e injuria podrá ser ejercida solo por ¿quién? Por el ofendido. Y después de su muerte, por el cónyuge, hijos, nietos o padres sobrevivientes. En los demás casos, se procederá únicamente por querella del agraviado o de sus guardadores o representantes legales. Conclusión, si él o la causante inicia la acción en vida, sus herederos pueden continuarla, ¿sí?, producido su fallecimiento, por vía hereditaria. Si él o la causante no inició la acción en vida, los legitimados que indica el artículo 73 del Código Penal la pueden iniciar por derecho propio. Legitimación pasiva, la acción penal y la pena se extinguen por la muerte del imputado, y el artículo 70 del Código Penal habla de las indemnizaciones pecuniarias inherentes a las penas. En este caso podrán hacerse efectivas sobre los bienes propios del condenado aún después de fallecido, lo que da la pauta de que se ejerce por vía hereditaria, se transmite mortis causa, esa obligación. Varias aclaraciones con estos temas. Acciones civiles, ¿sí? El deber de reparar, lo establece el 1716, la violación del deber de no dañar a otro o el incumplimiento de una obligación da lugar a la reparación del daño causado. Acción preventiva del daño, ¿sí? 1711. Están legitimados para reclamar quienes acrediten un interés razonable en la prevención del daño. Los herederos entonces pueden ejercer la acción preventiva como vía hereditaria, ¿sí? Se transmite mortis causa. Ahora, ¿qué se entiende por acción preventiva y por qué quiero hacer esta aclaración que es muy importante? Suponga un ejemplo sencillo, ¿sí? Es derecho de daños, acción preventiva del daño. Yo este instituto no lo puedo trasladar sin tamiz al derecho sucesorio, como he escuchado algún escribano de Cava en un curso de capacitación que hice, decir, los herederos no es que si los padres disponen o simulan actos en vida, no es que no tengan ninguna acción en vida, sino que puedan recurrir a la acción preventiva del daño, de ninguna manera, ¿sí? ¿Por qué? Esta acción, ¿para qué está? Supónganse, tengo una antena de telefonía celular que se está a punto de caer sobre la casa de titularidad del causante, yo soy heredera forzosa, ¿sí? Para evitar ese daño tengo la posibilidad de ir ante el juez a solicitar que se prevenga la ocasión de un daño, acreditando, por ejemplo, mi vínculo porque soy heredera forzosa, ¿sí? Ahora, cuando lo que está haciendo la persona es disponer de sus bienes como quiera, o incluso simular actos para poner los bienes a nombre de su conviviente, poner los bienes a nombre de un hijo queriendo perjudicar al otro, el resto de los futuros legitimarios no pueden hacer otra cosa que quedarse de brazos cruzados, porque hasta el momento del fallecimiento, primero, no hay daño, ni actual, ni futuro, ni previsible, porque el patrimonio sigue fluctuando. La legítima se va a determinar si estuvo o no afectada, a qué momento, al tiempo del fallecimiento de la persona, ¿sí? Recién ahí nace el derecho de los herederos a que se resguarde su igualdad si fue vulnerada y a que se respete su legítima hereditaria, ¿sí? Por lo tanto, estas acciones, si siguen entablándose, porque lamentablemente me llegan casos de este tipo, deben ser rechazadas sin límite, ¿sí? Porque la persona durante su vida puede hacer lo que quiera. Yo no puedo plantear una acción, mi papá me está simulando el acto, voy y planteo simulación. Porque si ese acto quería encubrir una liberalidad y está atacando la igualdad que yo tengo con mi hermano, tengo que esperar el fallecimiento de mi padre e interponer conjuntamente simulación y colación, porque la simulación no va sola. Yo tengo que sacar a la luz el acto simulado que encubre la liberalidad
para que justamente se resguarde la igualdad. Entonces, ojo con esto, como acción preventiva del daño para las acciones sucesorias, de ninguna manera, ¿sí? Daños patrimoniales. Y perdón que soy, porque, ¿qué pasa? Esto es a lo que lleva la legítima hereditaria y es lo que yo ponía en los fundamentos de la revista, la especulación que esto genera. Al punto que la persona no puede disponer de sus bienes porque empiezan los hijos a decir, no, vos no te podés casar, vos no podés hacer esto, no podés hacer lo otro, y yo durante mi vida puedo hacer lo que quiera con mis bienes, ¿sí? Derechos patrimoniales. Daños patrimoniales, perdón. Daño emergente, lucro cesante y pérdida de chance, ¿sí? Ahí les menciono los artículos. El daño emergente y el lucro cesante se van a reclamar por vía hereditaria. Ahora, la pérdida de chance es el menoscabo material o la privación de un bien, que es la chance, del cual se extraen las consecuencias resarcibles que pueden ser de naturaleza patrimonial como extrapatrimonial, y estas se van a reclamar como a título propio, ¿sí? Daño moral, otra aclaración que hay que hacer, y después les voy a dejar un artículo que escribí hace un tiempo sobre el anterior régimen. Ahora el código habla de indemnización de las consecuencias no patrimoniales, ¿sí? ¿Quién tiene acción? Legitimación activa para reclamar el daño moral, el daño moral la tiene el damnificado directo. Si entabla la acción durante su vida, sus herederos pueden continuarla una vez producido su fallecimiento, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre si se ha producido la muerte de la persona o sufre una gran discapacidad? Bueno, esto que tantas discusiones y tantas declaraciones de inconstitucionalidad ha tenido el artículo 1078, y ahora se los explico, esta acción, en caso de muerte o de gran incapacidad, tiene legitimación a título personal para reclamar los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivían con aquel, ¿sí?, recibiendo trato familiar ostensible. Entiéndase, conviviente, hermanos, hijos afines, una persona que convivía o que vivía con el causante y no era su pareja, ¿sí? Siempre y cuando se den los requisitos de la norma, puede reclamar la indemnización por daño moral. ¿Cuál era la confusión en el régimen anterior? Que hablaba, se ejercía también a título propio, pero lamentablemente el código hablaba de que tenían legitimación los herederos forzosos. Entonces, pero no, si tiene ascendiente y hay descendiente, entonces el ascendiente no. A ver, si yo voy a la lógica y se muere en un accidente de tránsito, supónganse, mi hijo, ¿qué pasa? Por más que, y él a su vez tenía hijos, yo no voy a entrar a heredar, obviamente. ¿Por qué? Porque la línea descendente tiene preferencia por sobre la línea ascendente. Pero estamos hablando de daño moral. ¿Cabe alguna duda de que yo que he sufrido un perjuicio espiritual por la muerte de mi hijo en ese accidente? Bueno, esto llevó justamente todas esas declaraciones de inconstitucionalidad del 1078, también se ha reconocido en caso de noviazgos prolongados sin que hubiera llegado a una convivencia. Entonces ahora el código no solo menciona a todos los que pueden ejercerlo a título propio, porque esto está desvinculado del derecho sucesorio, ascendientes, descendientes, el cónyuge, y todos los que quedan incluidos dentro de el inciso cuarto, quienes convivían con el causante o la causante recibiendo trato familiar ostensible, ¿sí? De esta forma, el código viene a solucionar todos los debates que se generaron por la redacción, al decir herederos forzosos, creían erróneamente que lo recibían por herencia, ¿sí? O podían reclamarlo en carácter de herederos cuando no era así. Bueno, acciones filiatorias son esencialmente intuito persona, pero ¿qué pasa? Como el resultado incide en la vocación sucesoria, se encuentran legitimados activamente los herederos de quien pretende determinar su filiación. En cuanto a la acción de reclamación, ahí les cito el artículo 582, la acción de impugnación de la filiación, el 590, y legitimados pasivos van a ser los herederos del presunto padre en caso de que la acción se interponga post-mortem. Los cargos personales, administración de una sucesión, administrador, perdón, tutor, curador, se extinguen con la muerte, lo que no implica que sus herederos están eximidos de rendir cuentas, ¿sí? Y los contratos, la regla es
la transmisión de los efectos a los herederos. Los efectos del contrato se extienden activa y pasivamente, dice el 1024, a los sucesores universales, a no ser que las obligaciones que de él nacen sean inherentes a la persona, o que la transmisión sea incompatible con la naturaleza de la obligación o esté prohibida por una cláusula del contrato o de la ley. Y acá les menciono ejemplos del último supuesto: el contrato de mandato se extingue por la muerte o incapacidad del mandante o mandatario; el pacto de preferencia en el contrato de compraventa no se transmite mortis causa a los herederos del vendedor; el contrato de obra y servicio se extingue con la muerte del contratista o prestador, salvo que el comitente acuerde continuarlo con sus herederos. Herederos, como les decía, vamos a tratar en particular el contrato de locación. Tenemos dos normas, ¿sí? El 1189, que habla justamente de la transmisión por causa de muerte del contrato de locación. Excepto pacto en contrario, la locación se transmite activa y pasivamente por causa de muerte. El derecho se ejerce iure hereditatis. Y el continuador de la locación, en cambio, si la cosa locada es un inmueble o parte material de un inmueble destinado a habitación, también se admite el destino mixto. En caso de abandono o fallecimiento del locatario, la locación puede ser continuada en las mismas condiciones pactadas y hasta el vencimiento del plazo contractual por quien lo habite y acredite haber recibido del locatario ostensible trato familiar durante el año previo al abandono o fallecimiento. El derecho del continuador de la locación prevalece sobre el derecho del locatario, ¿sí? Este derecho, ¿cómo se ejerce? A título propio. Yo tengo que acreditar que recibí trato familiar ostensible por parte del locatario y habité con él durante el año previo al fallecimiento para poder continuar. Si el destino es mixto, se aplican las normas correspondientes al habitacional, por lo tanto, también existe la posibilidad de continuar la locación, ¿sí? Si bien el código hoy, la ley de locaciones urbanas, que lo regulaba, si no me equivoco, en el artículo 9, no establecía una prioridad, hoy el código dice claramente que el derecho del continuador de la locación prevalece sobre el derecho del locatario. Sin embargo, pueden darse en la práctica algunos supuestos que va a haber que atenderse a la particularidad para resguardar justamente los derechos fundamentales y sobre todo el derecho a la vivienda y a la habitación que resguarda esta norma, ¿no? Derechos reales, transmisibles e intransmisibles mortis causa. Todos los derechos reales son transmisibles, excepto disposición legal en contrario. Los transmisibles: dominio, condominio, servidumbres reales, hipoteca, prenda, anticresis, posesión, conjuntos inmobiliarios y demás. Los derechos sobre los sepulcros se transmiten mortis causa. El derecho real de sepultura lo encuentran en el 2112, ¿sí? Derechos reales intransmisibles: el usufructo, habitación y servidumbre personal. Y acá me voy a detener en particular en todos estos supuestos derechos que nacen con ocasión de la muerte de una persona, ¿sí? Se ejercen a título personal. Contrato de locación, que ya vimos, antes se encontraba en el artículo 9 de la ley 23091. Además de los otros supuestos que ya estuve analizando, por ejemplo, el caso de solicitar la indemnización, la pérdida de chance, que se reclama iure propio, también la posibilidad de reclamar el daño moral en caso de muerte o gran discapacidad, que se reclama a título propio. Ahora vamos a analizar estos supuestos. Dejo para tratarlo al final, derecho real de habitación del cónyuge y del conviviente supérfluo. Pensiones. Hay que ayornar esta ley ya, ¿sí? La 24.241, van a ver, ahora les digo más que nada las cuestiones que hay que aclarar con relación a este artículo. Dice el artículo 53 de la ley, dice que en caso de muerte del jubilado, del beneficiario de retiro por invalidez o del afiliado en actividad, gozarán de pensión
los siguientes parientes del causante. Ahí ya entramos mal porque pariente, el conviviente no es pariente, es socioafectividad. El ejemplo más claro y patente es socioafectividad. La viuda, el viudo, el conviviente, la conviviente, los hijos solteros, y ahí no voy a seguir leyendo, y en los supuestos dice de los incisos C y D, o sea, él o la conviviente, se requerirá que él o la causante se hallase separado de hecho o legalmente, esto ya no está más en el nuevo código que establece el divorcio incausado, o haya sido soltero, viudo, divorciado y hubiera convivido públicamente en aparente matrimonio durante 5 años. O sea, acá tengo que respetar lo que dice el Código Civil y Comercial de los requisitos para que estemos en presencia de una unión convivencial. Artículo 510 del Código Civil y Comercial. De ninguna manera puedo aplicar esta norma tal cual está, ¿sí? Él o la conviviente, otra de las cuestiones que también generan dudas, y ya hay diferentes fallos, ¿qué es lo que pasa? Uno de los requisitos que establece el código para el 510 es que no existe impedimento de ligamen para que haya unión convivencial. Bueno, hay autores que dicen tajantemente que en el caso de separación de hecho, sin que hubiera sentencia de divorcio, y una pareja que ha estado conviviendo a lo mejor 20 años, el conviviente supérstite en ese caso no tendría la posibilidad de solicitar la pensión porque justamente tenían vigente el impedimento de ligamen. Bueno, estas conclusiones tan tajantes no las podemos dar en el derecho actual. ¿Por qué? Porque habrá que ver en ese caso particular, sí, por qué no se divorció quien tenía que divorciarse, porque esto de ninguna manera puede perjudicar a aquel que tenga derecho a solicitar la pensión, ¿sí? Me parece que habrá que estar al caso concreto, porque si no, en muchos casos hay muchas parejas que están viviendo y a lo mejor uno de ellos por diferentes motivos no ha concluido, no ha puesto fin, y el otro no puede obligarlo a hacer cesar ese vínculo matrimonial, entonces no puede estar perjudicado en el caso del fallecimiento y no poder solicitar la pensión porque no cumpla con todos los requisitos del 510, en particular el impedimento de ligamen. Ahora, ¿qué pasa? La segunda parte, o sea, tengo que analizar esta norma en primer lugar con el 510, con esta aclaración en mi humilde opinión. En segundo lugar, con el divorcio incausado, ¿sí? Culpa, no culpa, acá ya no lo analizo más. Y en el otro supuesto es, él o la conviviente, fíjense, excluirá al cónyuge supérstite cuando éste hubiera sido declarado culpable. Esto tampoco rige la última parte de la norma, que es lo que rige. En el caso de que postdivorcio yo tenga un cónyuge que está percibiendo alimentos, ¿sí?, que son los supuestos excepcionales, como habíamos mencionado, bueno, en ese caso se va a percibir esa pensión de manera en partes iguales entre el cónyuge supérstite y el cónyuge, perdón, divorciado que estaba percibiendo los alimentos, perdón ahí el error, y el conviviente supérstite, ¿sí? Hay autores que diferencian, supónganse que los alimentos que estuviera percibiendo fueran mayores a la mitad de la pensión, en este caso va a haber que reducirlo a la mitad para no perjudicar al conviviente, y si hay sentencia donde se establecieron esos alimentos que sea inferior a la mitad de la pensión, bueno, debe quedar en esa mitad, así lo considera, por ejemplo, Iglesias. Entonces, esas aclaraciones y lo dispuesto también por el hijo afín. Por ejemplo, la doctora Iglesias también considera en este supuesto que habría que extender la posibilidad, si se dan las condiciones del 676, a que pueda solicitar esa pensión en el caso del progenitor, su hijo afín o hija afín. Esto con relación a las pensiones. Indemnizaciones laborales, ¿sí? Artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo, muy importante aquí porque esto se suele utilizar también mal, y artículo 18 de la Ley de Riesgo de Trabajo. Fíjense que indemnización por antigüedad, dice el artículo, monto y beneficiarios. En caso de muerte, bueno, esto es una aclaración que hago porque cuando empiezo a analizar la Ley de Contrato de Trabajo, toda la norma es el trabajador. La conviviente supérstite, ¿sí? El único que trabajaba de acuerdo a los redactores de esta cosa era el hombre. Las personas enumeradas en el artículo 38 del decreto ley, ya vamos a hacer una aclaración con relación a esto,
tendrán derecho mediante la sola acreditación del vínculo, o sea, la indemnización del 248, ¿cómo se ejerce? Iure propio, ¿sí? En el orden y prelación allí establecido, a percibir una indemnización igual a la del demás. A los efectos indicados queda equiparada a la viuda para cuando el trabajador fallecido fuere soltero o viudo, la mujer que hubiese convivido, aquí es compatible con el 510. Tratándose de un trabajador casado y presentándose la situación antes contemplada, igual derecho tendrá la mujer del trabajador. Acá volvemos a lo mismo, esto es incompatible y hay que analizarlo de acuerdo al divorcio incausado. Esta indemnización es independiente de la ley de accidentes de trabajo, y fíjense, hay autores que consideran, les voy a pasar el artículo que he escrito aquí en Microjuris, que el decreto fue derogado por la ley 24.241, sin embargo los beneficiarios que mencionaba ese artículo eran más amplios que los que establece el actual 53, entonces por el principio esta norma se entiende incorporada ya a la ley de contrato de trabajo, y en virtud del principio de no regresividad, habría que estar a los beneficiarios igualmente que establecía esa ley, que eran más amplios que los que establece el 53. Y el artículo 18 de la muerte del damnificado, ahí se los dejo, también son las dos, se ejercen a título propio, ¿sí? Así no me extiendo demasiado en el texto. Seguro de vida. Ahí les menciono todos los artículos. Esto, ya escribí también otra pregunta frecuente con relación a esto. ¿Por qué? Si el beneficiario es un tercero, les leo el artículo 143, dice, en beneficio de tercero, mejor dicho, se puede pactar que el capital o renta a pagarse en caso de muerte se abone a un tercero sobreviviente determinado o determinable al momento del evento. Adquisición del derecho propio, o sea, la propia ley de seguros dice que el derecho se ejerce, entonces, ¿por qué las compañías exigen la declaratoria? Bueno, el tercero adquiere un derecho propio al tiempo de producirse el evento. Colación o reducción de primas. Los herederos legítimos, acá hay un error, porque el colateral es legítimo y no es legitimario, ¿sí? El llamamiento proviene de la ley, pero no tiene legítima, del asegurado tienen derecho a la colación o reducción por el monto de las primas pagadas. Esa es la liberalidad, las primas que se han pagado. Designación sin fijación de cuota parte, dice, designadas varias personas sin indicación de cuota parte, se entiende que el beneficio es por partes iguales. Designación de hijos, cuando se designa a los hijos, se entiende los concebidos y los sobrevivientes al tiempo de ocurrido el evento previsto. Designación de herederos, cuando se designa a los herederos, se entiende los que por ley suceden al causante, si no hubiera otorgado testamento, y si lo hubiera otorgado, se tendrán por designados a los herederos instituidos. Si no se fija cuota parte, el beneficio a distribuir se distribuye, conforme a las cuotas hereditarias. Pero acá lo tengo que, o sea, si yo designo como beneficiarios del seguro a mis herederos y producido el fallecimiento tengo hijos, estos no necesitan la declaratoria. Si yo lo correlaciono con el 2337, que tienen investidura de pleno derecho, acreditando la muerte del causante y el vínculo, que soy heredera forzosa, que soy justamente heredera forzosa con investidura de pleno derecho, me tienen que pagar el seguro. ¿Sí? Bueno. Ahora, soy colateral o soy testamentario y no puedo. Ahí sí, pero no voy a solicitar la declaratoria porque eso forme parte del contenido de la herencia. Es a los fines de que me paguen el seguro, ¿sí? Acreditando porque el causante había establecido como beneficiarios de ese seguro a los herederos, en este caso eran testamentario o colateral. No designación o caducidad de esta, cuando el contratante no designe beneficiario o por cualquier causa la designación sea ineficaz o quede sin efecto, se entiende que designó a los herederos, pero no significa que yo designe a mis herederos que estos vayan a ejercer el derecho vía hereditaria o porque sea transmitido mortis causa, sino que es un derecho que les nace con ocasión de la muerte, y vuelvo a reiterarlo, lo puedo ejercer a título propio. Tendré que acreditar si soy heredero forzoso solamente mi vínculo, y si soy colateral o testamentario necesitaré la declaratoria de herederos o el auto de aprobación de validez formal del testamento en las provincias que requieren ese auto de aprobación. Fíjense acá, este fallo dice de Cámara de Santa Fe, no se hace lugar a la pensión por fallecimiento, corresponde confirmar
la resolución de la Caja de Pensión Social de los agentes civiles del Estado que rechazó el pedido de pago de subsidio formulado por quien sostuvo haber sido conviviente del causante, porque ni la solicitud de anticipo para enfermedades terminales ni el cambio de domicilio en el documento nacional de identidad son elementos suficientes. Recuerden ustedes que la unión convivencial se acredita, o sea, la prueba más fehaciente, ¿cuál es? La inscripción que yo hago en el registro civil. Si no tengo esa inscripción, es amplitud probatoria para acreditar esa unión convivencial. Acá no estaban dados los requisitos y por lo tanto no se otorgó la pensión. Este fallo es, ya les digo, ¿de qué año? El año pasado, si no me equivoco. De Santa Fe, la sala 2 del 2022. Y fíjense aquí, qué bien que está resuelta, después se las voy a pasar a texto completo, por eso ahí les pongo todos los aplausitos. ¿Qué es lo que ocurrió acá? Lo que se reclamaba no era la indemnización justamente que estábamos hablando del 248, sino rubros laborales. Obviamente, si a mí despiden a un trabajador y se inicia el juicio y demás, y muere en ese proceso el trabajador, eso sí se transmite mortis causa y yo tengo que acreditar mi carácter de heredero, ya sea forzoso o colateral o testamentario, en este caso era una sucesión con colaterales, para poder acceder a esos derechos. Bueno, este era el caso que se había planteado, y ¿qué pasa? La actora, una de las hermanas de la causante, se cuestiona que la señora jueza de la instancia anterior haya dispuesto que la demandada deberá abonar a los herederos de la actora, hermanos, las sumas que integran la condena en la proporción que se establezca en el juicio sucesorio, y una vez que se acredite la correspondiente declaratoria de herederos, sostiene que los hermanos de la actora pueden cobrar los créditos admitidos en virtud de lo dispuesto en el 53. No, señores, sin que sea exigible que inicien el juicio sucesorio y obtengan la declaratoria de herederos a su favor. Entonces la Cámara, ¿qué dice? Sin embargo, las acreencias por las que se acciona no son adquiribles iure propio, como sí lo es el resarcimiento puntual del 248, para lo cual solo es necesario que se acrediten los extremos fácticos que exige esa norma, sino iure successionis, en tanto formaban parte del patrimonio del causante, acervo hereditario, al tener su génesis con relación al fallecimiento, ¿sí? La jurisprudencia laboral sostuvo reiteradamente que no le es demandable la tramitación del juicio sucesorio y la acreditación de la pertinente declaratoria a quien comparece en el expediente en los términos de las reglas civiles mencionadas, ¿sí? Dado que la legislación aplicable al caso no concede la posesión hereditaria de puro derecho a los parientes colaterales, la investidura de pleno derecho, y que no debe extenderse automáticamente el universo de beneficiarios a los créditos admitidos a lo que dispone el régimen previsional del 53, en la medida que no se acredite la correspondiente declaratoria de herederos derivada del fallecimiento de la trabajadora, cabe desestimar la queja y confirmar la decisión de primera instancia, ¿sí? Después se los doy el texto completo. Derecho real de habitación, ya con esto concluimos, del conviviente y del cónyuge supérstite. Fíjense, el derecho de habitación del cónyuge tiene derecho real de habitación, vitalicio, también son derechos que se ejercen, no forman parte del contenido de la herencia, se ejercen a título propio. Derecho real de habitación, vitalicio y gratuito, de pleno derecho, sobre el inmueble de propiedad del causante que constituyó el último hogar conyugal y que a la apertura de la sucesión no se encontraba en condominio con otras personas. Esto de condominio también se extiende a comunidad hereditaria, ¿sí? Este derecho es inoponible a los acreedores del causante. Atribución de la vivienda del 527, el conviviente supérstite que carece, acá ya establece requisitos, que carece de vivienda propia habitable o de bienes suficientes que aseguren el acceso a esta, puede invocar el derecho real de habitación gratuito por un plazo máximo de 2 años sobre el inmueble de propiedad del causante que constituyó el último hogar familiar y que a la apertura de la sucesión no se encontraba en condominio o comunidad hereditaria también con otras personas. Este derecho es inoponible a los acreedores del causante, pero acá sí se extingue, ambos ejercen de pleno derecho. Se extingue si el conviviente supérstite, constituye una nueva unión convivencial, contrae matrimonio o adquiere una vivienda propia habitable o bienes suficientes para acceder a esto.
en mi humilde opinión, el plazo de 2 años, no solo que esto es justamente hacer diferenciaciones que desde el derecho, la protección integral de la familia, como lo establece la Constitución Nacional, en sentido amplio, bueno, esto justamente lo que hace es no proteger a todas las formas de vivir en familia. No se puede establecer un plazo tajante de 2 años independientemente del plazo que esa unión convivencial haya durado y de la situación fáctica en concreto. Son las 2 primeras críticas así rápidas que les puedo hacer. Y acá fíjense que ya la jurisprudencia ha admitido, incluso en casos que ni siquiera se dan los requisitos del 527. Fíjense, hace lugar en este fallo al derecho de habitación del conviviente. Dice, si bien la conviviente fallecida no era propietaria del hogar convivencial, ¿por qué? Porque ya había planificado la sucesión a través de una donación con reserva de usufructo. Entonces ya el inmueble le pertenecía a su hija porque había consolidado el dominio pleno al fallecer el usufructuario. ¿Sí? Incluso en ese caso le otorgaron, por las situaciones que ahora les voy a mencionar, el derecho real, dieron prevalencia al derecho real de habitación. Dice, si bien la conviviente fallecida no era propietaria del hogar convivencial, no encuadrando la situación de quien la sobrevivió en el artículo 527 que prevé el derecho real de habitación del conviviente, a fin de brindarle protección a las personas mayores y que padecen discapacidad, corresponde atribuirle el uso de la vivienda por un plazo determinado. Esto fue en plena pandemia, y ¿qué es lo que decidió aquí la Cámara de Dolores? Que aun cuando la situación del accionante no pueda encuadrarse en el derecho real de habitación del conviviente supérstite previsto por el artículo, por no ser la conviviente fallecida la propietaria del inmueble, el derecho patrimonial de la propiedad privada legítima debe ceder, en este caso ya ni siquiera era legítima, era el derecho de propiedad, dice Llano, especialmente en pos de resguardar la integridad psicofísica del adulto mayor, quien se encuentra claramente en estado de vulnerabilidad no solo por su edad avanzada, sino también por su discapacidad, circunstancias que se potencian en tiempos de pandemia. Ahí después les dejo el fallo a texto completo, ¿sí? Y en este otro caso sí se hizo lugar al derecho de las herederas, dice, se rechaza la atribución del uso de la vivienda luego de la muerte de un conviviente porque el reclamante no cumple con los requisitos previstos en el artículo 527. Que dice aquí, corresponde rechazar la atribución del uso de la vivienda porque el causante no era titular registral de la misma, a lo que debe agregarse que no es posible deducir con suma prudencia, debe ser que es de Dolores también, y habrán querido utilizar el otro fallo como fundamento, con suma prudencia como elemento coadyuvante y teniendo en cuenta el incremento de los frutos del plazo fijo a la fecha, una absoluta carencia de fondos del actor que pudieran ser destinados para acceder a una vivienda por su propia cuenta. A través del artículo 527, el legislador previó una herramienta que impide el abandono del sujeto que hubiera sufrido la pérdida de su conviviente en protección del derecho humano a la vivienda, pero lo hizo bajo ciertas exigencias y no a cualquier coste o de manera absoluta. Acá les remarco esto, dice, si 2 personas en pleno uso de sus facultades deciden bajo qué forma conformar una unión, familia o proyecto de vida en común, es lógico y razonable que deban atenerse a las disposiciones que reglamentan a cada una de ellas en sentido amplio, cuyo desconocimiento nadie puede válidamente alegar. Y esto pongo en signos de interrogación. Si nos ponemos a analizar estadísticamente, al día de hoy en Argentina, las uniones convivenciales siguen inscribiéndose mayoritariamente por cuestiones de la obra social, ¿sí? Yo creo que hay una falta de conocimiento, y si bien el derecho, como lo dije ya en la publicidad de la revista, se presume conocido por todos, la realidad es que, en mi opinión, los que forman parte de una unión convivencial no siempre saben todos los derechos con los que cuentan y aquellos con los que no cuentan una vez producido el fallecimiento de su conviviente, en cuanto a cómo se van a dividir los bienes adquiridos por esa pareja, o en cuanto a los futuros conflictos con herederos o al derecho sobre la vivienda, si uno puede disponer o no de la vivienda. Por ejemplo, una de las cuestiones principales es que si la unión está inscripta, ¿sí?, se resguarda justamente el derecho a que no se pueda vender, así sea de la titularidad del otro, unilateralmente esa vivienda, sino que requiere el asentimiento para poder llevar adelante esa venta.
es una de las principales resguardos que tiene la unión que está inscripta, no la tiene la que no lo está. Entonces, para que las personas puedan ejercer los derechos, hay que darlos a conocer, y las consecuencias de no planificar adecuadamente la sucesión de acuerdo a la realidad familiar que esa persona haya tenido a lo largo de su vida. Entonces, con acierto se ha señalado que frente a un derecho societario novedoso, un derecho contractual moderno y un derecho de familia arrollador, la rigidez del derecho sucesorio ha quedado desfasada. Ya es hora de contar con un sistema de transmisión del patrimonio mortis causa en sintonía con los cambios sociales y ensamblado con la dinámica plural de las familias contemporáneas. Y ahí les dejo mi mail. Y me extendí un poquito más, pero bueno, quería dejar aclaradas varias cuestiones, por eso el tiempo que me tomé. Perfecto, gracias. Gracias, Florencia, por la exposición. Bueno, ahí te están comentando, muchas gracias, excelente exposición. Bueno, muchas gracias. Abrimos el espacio de preguntas. Voy pasando una que dejaron en Facebook mientras se quieren ir escribiendo acá. No sé en qué momento de la charla la puso, pero Sí, puso, no hay problema. perdón, la indemnización de un accidente laboral a la muerte del actor. ¿Tiene carácter de propio o ganancial? Bueno, ahí tienen que ir específicamente al Código Civil y Comercial y regula. Entonces, para calificar los bienes hay reglas y principios. Y el Código Civil y Comercial, no me acuerdo específicamente ahora la norma, regula qué bienes son propios y qué bienes son gananciales. Y establece específicamente si reemplaza al fruto, no me acuerdo el caso, si es por los rubros laborales que ha dejado de percibir, tengan en cuenta que el fruto del trabajo es ganancial, ¿sí? Pero hay que ver también, hay que tener en cuenta la fecha del devengamiento y la fecha de la percepción, si ha sido antes o después de que se ha cesado ese vínculo matrimonial, por la causa que fuere. Entonces son varias cuestiones las que tienen que tener en cuenta. Muy bien. Ahí yo les dejé en el chat el enlace que me enviaste vos del Perfecto, sí, PPT. después yo lo vuelvo a pasar. Dale. Y acá hay otra pregunta de Patricia. Pregunta, ¿los frutos o rentas de los bienes del contenido de la herencia conforman el activo de la herencia aun cuando se perciban durante la tramitación del sucesorio? Hay un artículo específico que establece que los frutos, ¿sí?, de los bienes indivisos, no me acuerdo el número específico, yo con números de artículo no me van a encontrar. Por tema sí, los frutos de los bienes indivisos acrecen a la indivisión, salvo que haya partición provisional. Tienen un campo y han acordado la partición provisional de los dividirse, digamos, esos frutos, van a crecer, los van a percibir esos herederos que hayan decidido partirlo de esa forma. Si no hay partición provisional, acrecen a la indivisión. Bien, acá te paso otra de Graciela. Pregunta, ¿los boletos de compraventa se denuncian en el sucesorio? Boleto de compraventa de bienes, sí, que haya adquirido el causante, sí. Bien. Que ver si están las obligaciones cumplidas, bueno, ¿quiénes serán los obligados? Bueno, la mayoría de los comentarios son... Perdón, sí, seguí. No, claro, tengan en cuenta, porque yo estoy respondiendo así como muy genéricamente, hay que ver después el caso particular. Ahí Andrea creo que levanta la mano. ¿Quién era? ¿Sí? El deudor, porque el fuero de atracción opera, recuerden ustedes que ya lo hemos visto, si no me equivoco, en otra charla, pasivamente, es decir, cuando la sucesión era demandada. Entonces, si la obligación, por ejemplo, de escriturar un departamento le correspondía al causante, voy a tener que entablarla ante el juez del sucesorio por fuero de atracción. Bien, ahí Andrea te voy a dar... Si no, perdón que te termine con esta, si es el causante el que celebró el boleto y no tiene la escritura, bueno, los herederos tendrán que ir ante el juez competente, al juez natural competente, para exigir que se otorgue la escritura traslativa del dominio. Bien, Andrea, ahí te puse para activar el audio. Muchas gracias. ¿Cómo le va, doctora Griffin? ¿Qué Un tal? placer volverla a verte de la distancia. Belén, Catamarca, precordillera. Exactamente le iba a hacer esa pregunta. ¿El causante puede ser comprador o vendedor? Claro, Muy tengan bien. en cuenta eso. Fuero de atracción solo funciona, en principio, las acciones personales, ¿sí? Porque no todas las acciones son atraídas. Las acciones personales, porque las reales, división de condominio, voy al juez del lugar de situación del inmueble. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque el fuero de atracción, la indivisión hereditaria, ¿con qué cesa? Con la partición. Y en muchas sucesiones están años
solamente inscripta declaratoria de herederos con relación a los bienes inmuebles y no ha cesado esa indivisión, entonces ahí voy a tener que ir a concluir al juez de la sucesión a través de la partición o la venta si no hay, si es el único inmueble, ¿sí? Pero tengan en cuenta, claro, sí. La pregunta es con el tema de afiliación y sucesorio. Filiación post-mortem, bueno, a ver, yo no tengo dudas que opera el foro de atracción. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, yo pongo el ejemplo de Maradona. A ver, los hijos de Maradona quieren, les encanta el apellido Maradona, pero quieren la herencia, ¿sí? Entonces, yo esa acción de filiación post-mortem la voy a concatenar con una acción de petición de herencia. Si yo entablo la acción ante el juez competente de familia, es muy probable que cuando tenga el emplazamiento filial como hija del causante vaya a la sucesión y no haya nada. Entonces, sí, lo lógico es que tramite antes, porque esto me permite no paralizar la sucesión, porque no se puede, pero sí trabar medidas cautelares a los fines de resguardar esos bienes si en definitiva soy emplazada como hija del causante. A eso iba. Las medidas cautelares que puede pedir un heredero. Inscripción litigiosa. Muy bien. Embargo, secuestro, inventario, inspección ocular, contratación judicial. Inscripción litigiosa. ¿Por qué? Solo la inscripción litigiosa, en mi opinión y en la de varios autores, ¿por qué inscripción litigiosa solamente? Porque esto no le ocasiona perjuicio a los herederos ya declarados que pueden disponer de los bienes. El tercero que compra no va a poder alegar buena fe porque ya sabe que está esa medida cautelar trabada, ¿sí? ¿Y por qué embargo no? Porque estoy en el estado de indivisión, entonces todavía no tengo los bienes en concreto adjudicados a los herederos. El problema la más radica apropiada es la inscripción litigiosa. El problema radica en que ya hice la inspección ocular y el causante vendió todos los sobrinos, los hermanos. Justo bueno, tengo después una... ahí... Ah, no, está bien. No era otra, te iba a responder otra cosa que no tenía nada que ver con eso. Así que me doy con eso, pedí la inspección ocular y la contratación y nos damos que todo es por palabra. Mi tío me vendió hace 10 años, mi hermano me vendió hace 10 años. Lo único que no está transferido es una camioneta Toyota porque es un bien inmueble registrado. Claro. Y los otros pero no tienen sí, título. Van a tener que ver si ya había declaratoria de herederos, después eso se va a resolver de acuerdo a si los que fueron declarados son de buena o mala fe, la responsabilidad que tengan frente a este heredero que concurre con aquellos que, de acuerdo al caso, si me quedó claro, digamos, que concurriría con este otro hijo del causante no reconocido. Sí, te cuento, en el caso concreto mío es un heredero condicional que abre el sucesorio a los fines de dejar constancia porque es en el interior, es un lugar muy lejos de acá de Belén. ¿Por qué heredero condicional? Acá le dicen heredero presunto, heredero condicional al que inicia la afiliación. Vos podés iniciar la afiliación y el sucesorio en forma paralela. Tenemos fuero múltiple acá, el mismo fuero civil, comercial, de familia de menores y de violencia de género. O sea que todavía no había herederos, o sea... Que no había declarado, exactamente. No había declarado, claro, que puede ser que haya herederos aceptantes por aceptación tácita, pero no había ningún heredero declarado. Exactamente, herederos aceptantes. Claro, en realidad, ¿por qué te hago esa aclaración? Porque en realidad heredero condicional solo existe, ese es un extraño a la sucesión, el que todavía no tiene el emplazamiento filial no es nada del causante. Heredero condicional solo existe en materia testamentaria, ¿sí? Así yo puedo establecer un heredero condicional. Ya tengo el ADN positivo, post-mortem. Listo. Y me demoraron como 3 meses para expedirme la autorización, las cautelares y para expedirme copia del ADN. ¿Y para qué lo quiero? ¿Cómo no me voy a enojar si después me doy con eso? Que voy y está vendido todo. Pero no es así, porque tenemos ahí las acciones de... El problema es que los inmuebles son acciones de derecho, son posesiones, no son títulos. Claro, tendrás que ver si se afectó la igualdad o la legítima de este heredero, las acciones sucesorias a entablar. Exactamente. Tengo que seguir todavía luchando otros años más. Claro, y sí. Te cuento, en ese caso me llamó la atención porque en la afiliación se allanan los forzosos, pero y a la vez se oponen a hacerse el ADN entre vivos, que lo hagamos entre muertos. Y nos sale una fortuna, acá nos salió gasto hace un mes, 1,5 millones, los 3 herederos. Me salió 2 positivos y 1 negativo.
y la chica está disconforme, así que vamos a pedir con el mismo material genético, con el mismo material cadavérico, otro ADN en otro lado. Claro. Federico, no sé si hay Sí. alguna consulta más. Pasamos a la siguiente de perdón. Hernán. Sí. Pregunta, en el caso de seguro de vida cuando no hay designación y el causante tiene un hijo menor, ¿corresponde que lo haga el tutor legal? El representante legal. El tutor legal dice acá, la pregunta. Sí, si es un hijo menor, lo va a tener que hacer con su representante legal. Bien. Ahí a Viviana le pido... Generalmente lo del tutor, ¿qué pasa? Muchas veces, en este caso vuelvo a reiterar, el seguro no forma parte del contenido de la herencia, pero su representante legal, digamos, tiene que, hay que ver ahí, claro, porque si era el cónyuge también, si designa a los, si no designó a nadie, son los herederos forzosos. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? El tutor generalmente se designa, el especial, cuando hay incompatibilidad de intereses en ese acervo entre los herederos, ¿sí? Cuando concurre, por ejemplo, un cónyuge superstite con los hijos. Si no es a través del representante legal que lo tiene que hacer. El doctor Herrero pregunta, fuero de atracción. Por la firma de un pagaré por parte del causante, ¿es necesario la sentencia firme en el juicio de cobro ejecutivo? Mirá, lo que podés hacer en ese caso es el procedimiento de legítimo abono, ¿sí? Que ahora está regulado expresamente en el Código Civil. Es una pequeña demanda por fuero de atracción ante el juez de la sucesión, acreditando el derecho que tenés a los fines de evitar tener que tramitar todo el juicio ejecutivo. Se le va a correr traslado a los herederos que estén declarados, pero sí que es lo que tienen que hacer, reconocer esa creencia de forma unánime. Si lo reconocen directamente ya quedás en la categoría de acreedor reconocido y por lo tanto con la posibilidad de oponerte a la partición hasta tanto se te pague la creencia, sin necesidad de concluir el trámite en el juicio ejecutivo. Ahora, no tenés la conformidad de la totalidad de los herederos a esa declaración de legítimo abono y sí o sí vas a tener que transitar el juicio ejecutivo. Bien, Flor, mando al chat de nuevo el link del enlace. Sí, Porque me yo dicen algunas... igualmente, no sé después cómo van a hacer, yo para los que estén inscriptos, después el resto que me lo quiera pedir no tengo problema, lo paso, me lo piden a mi mail. Ah, bueno, Pero bueno. por microjury yo te voy a pasar todos los fallos y la doctrina texto completo junto con el enlace. Ah, para bueno, que bueno, se los bueno. vuelvan a Entonces lo mandar. volvemos a enviar cuando completaron el Sí. formulario. Bueno, listo entonces. ¿Alguna Gracias a pregunta todos. más? No, por ahora no hay más. Bueno, muchísimas gracias por participar, fueron un montón, al final se seguían incorporando. Sí, llegamos a Bueno, 80. espero haber sido lo más clara que pueda y bueno, plantearles algunas interrogantes de acuerdo a la normativa actual, que somos nosotros con los escritos que hagamos y las presentaciones fundadas, las que tenemos que lograr la jurisprudencia correcta. Gracias Florencia, están todos muy contentos, la verdad. Muchas Bueno, me gracias alegro. a todos por haber Un placer. participado. Hasta Hasta la luego. próxima, chau, chau. Chau, chau.